De componente, parte 2. Se va a crear la imagen de footprint del componente y asociar el archivo a la librería de componente. Previamente se realizó el diseño de símbolo de componente del componente de 100 pines, que es un microcontrolador de 32 bits. Con las hojas que proporciona el fabricante se diseñó la hoja de símbolo y también podemos diseñar la imagen de footprint con los datos físicos del encapsulado. Observamos que en una primera vista el tipo de encapsulado es cuadrado y vemos los detalles físicos, donde se observa que las dimensiones de terminal tienen un ancho en un rango de 17 a 27 milésimas de pulgada. Vamos a especificar un promedio de 25 milésimas de pulgada por cada terminal. A través de la diferencia de las dimensiones del encapsulado, observamos que la terminal tiene una medida de 100 milésimas de pulgada y en el proceso para la colocación de los pads existe una distancia equidistante, la cual la distancia equidistante entre las terminales es de 50 milésimas de pulgada. Por tanto, para realizar el diseño de imagen de footprint tenemos que sincronizar las terminales junto con el diseño de los pads del componente. Observamos en esta imagen cómo el fabricante describe la colocación del encapsulado del componente, donde las terminales van a sufrir una deflexión en su colocación con respecto a la placa de circuito impreso. Al ser colocado se observa el encapsulado sobre la superficie y su colocación. Con estos datos podemos crear ya la imagen de footprint. Vamos a adicionar un archivo de librería de PCB. Tenemos ahora el archivo que es el editor propio para el diseño de footprint. Vamos a hacer uso del editor, vamos a colocar unos pads, en lo cual hacemos el diseño de dimensión a través de la CapTop Overlay. Podemos ir haciendo el diseño. De esta manera hemos diseñado la imagen del encapsulado. Estamos haciendo un ejercicio de colocación, haciendo uso de las herramientas. Podemos hacerlo más grande y podemos definir pads para montaje superficial o pads para elementos de conexión con terminales tipo DIP. Hacerlo tan grande o pequeño como sea requerido en los detalles físicos del componente. Este es un ejemplo.
del diseño. Vamos también a colocar texto. Vamos a hacer un cambio de capa a capa top overlay. Vamos a colocar el nombre comp 100. De esta manera ya tenemos un diseño de una imagen de footprint. Vamos a hacer uso del asistente de componente, donde este asistente nos ayuda en el diseño de la imagen de footprint para el encapsulado del componente. Tenemos las opciones de LSC, PGA, SOP, tipo DIP y otros. En los datos que se ofrece del fabricante observamos que nos describe SPQFP G100, donde S es Surface o que es un encapsulado para montaje superficial. El tipo de encapsulado es PQFP y G100 el número de terminales. A través de esta información nos vamos en el diseño de un empaque cuadrado y las unidades serán milésimas. Se ha definido que las dimensiones de las terminales son de 25 por 100 milésimas y es la distancia y dimensión que se ha colocado. Podemos colocar 20, la distancia que se desea dentro del rango. También se especifica que el primer pin o pad sea redondo, los demás rectangulares, o bien todos redondos o todos rectangulares, y es una definición de criterio. En la imagen del componente, la cual se establece en la capa top overlay, básicamente la capa de serigrafía, colocamos un ancho promedio de 10 milésimas de pulgada. La diferencia de distancia equidistante entre los pads es de 50 milésimas de pulgada, definido también en el aspecto físico del componente. También hacemos la orientación de los pines y el sentido al que se dirige, y por tanto con los datos proporcionados del fabricante se especifica que es en la parte inferior izquierda. En el mismo sentido, tanto para la imagen de símbolo como para la imagen de footprint. Damos next, le damos el número de pines por lado, 25, promedio 25, el tipo de empaque, el cual es PQFP. P FP G100 como referencia y finalizamos. De esta manera el asistente crea la imagen de footprint. Hacemos un cambio, aquí observamos el primer pin y él lo elaboró la imagen de este lado de componente. Vamos a hacer un cambio. De manera se ha diseñado ya la imagen del componente y su orientación, donde va a quedar el primer pin. De esta manera ya está realizado el diseño de footprint. Colocamos las propiedades, en la cual describimos que es un componente cuadrado de 100 pines.
damos OK y también hacemos uso de un componente previo, un componente siguiente, primer componente, último componente. Hemos elaborado dos componentes, dos imágenes de footprint de componente, la cual vamos a colocar las propiedades del primer componente. Lo vamos a llamar comp100 en referencia al texto que colocamos en la imagen del componente 1. Damos OK. Y el siguiente criterio es guardar el archivo